Amados amigos y hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta cápsula de regalos de nuestra vida. Hablaremos hoy del noveno mandamiento que está sentenciado en el mismo libro del Éxodo, en el capítulo 20, cuando nuestro Dios, mis hermanos, establece que debemos de evitar el falso testimonio. Una de las cosas que el ser humano tiene que entender es que a través de la propia ley de nuestro Dios, nuestra vida se va a regular para que nuestra relación con nuestros prójimos y nuestra comunión con el Padre sea de manera correcta. Allá en el libro de los Salmos, en el Salmo 119, dice desde el verso número 43 hasta el verso 45, dice así: y no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque a tu juicio espero, y guardaré tu ley siempre por siglo de siglo, y andaré en anchura, porque busqué tus mandamientos. En la cápsula pasada, cuando hablábamos del hurto, mencionábamos que Dios bendice al hombre que trabaja, pero también Dios bendice al hombre que habla con verdad. Nosotros no podemos prestarnos para emitir un falso testimonio, que es una acusación, una sentencia, una aseveración incorrecta que puede perjudicar a otros. Por eso es importante que la vida de cristiano esté regulada siempre por la verdad. Dice la Escritura allá en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en estas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos da, dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿De qué nos liberta? De la actitud humana, de los impulsos humanos, y nos sujeta bajo un principio divino que nos enseña a nunca expresar ideas o testimonios que no son ciertos. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios que en la relación entre nosotros, los seres humanos, dice de la siguiente manera lo que tenemos que hacer en nuestra vida, porque el falso testimonio se considera una mentira, una falsedad, y el cristiano no puede enarbolar en su vida la mentira como una forma de ser. Al contrario, tiene que aprender a quitar de su vida la mentira para poder siempre hablar con la verdad, aun cuando, como el mundo dice, que la verdad no peca pero incomoda, pero tenemos que ser capaces de aprender de nuestro Señor Jesucristo, que siempre habló con la verdad. Dice Efesios capítulo 4, versículo 25, por lo cual, dejada la mentira, hablad cada uno con su compañero verdad, porque somos miembros los unos de los otros. El Señor dice que debemos de hacer de nuestra vida a un lado todo aquello que en su momento nos puede llevar a ser considerados como mentirosos. El falso testimonio califica al hombre como mentiroso cuando lo hace como su modo de vida. Aún en ocasiones nosotros tenemos que conservar nuestras palabras tratando de respetar a los demás, pero nunca externar, hermanos, ideas que siendo mentira puedan perjudicar a otros. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 14, vamos a ver el libro de los Proverbios en el capítulo 14, dice así, versículo 5, el testigo verdadero no mentirá. Dice así, mas el testigo falso hablará mentiras. Y el modo de vida del falso testigo va de mentira en mentira, llegando al punto en el que incluso la fama de la persona que vive así viene a ser reconocida por otros, y mucha gente le pierde la confianza a quienes proceden de esa manera. Por eso nuestro Dios, en ese mandamiento del libro del Éxodo, en el capítulo 20, cuando se dictan estos mandatos, nos dice de manera muy clara
No está el Señor poniendo a consideración de opinión lo que se nos dice, sino nos está dando una orden. Un mandato es una orden, mis hermanos, y nuestro Dios lo hace en el propio beneficio de nosotros. Dice Éxodo 20, versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Cápsulas atrás habíamos explicado que prójimo es aquel con el que usamos la misericordia, y si en nuestros labios hacia el prójimo hay falso testimonio, luego entonces no estamos siendo misericordiosos, sino estamos cayendo dentro del contexto de la mentira. Por eso es importante que reflexionemos cómo Dios, al poner estos mandatos, está estableciendo reglas de oro que hacen que la relación entre los humanos siempre esté saneada, no solamente por las actitudes, sino también por las palabras. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 6, cuando Salomón habla, dice de la siguiente manera, mis hermanos. Proverbios capítulo 6, dice el Señor en el verso 16 en adelante: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras. Dios aborrece este proceder de los seres humanos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba con aquel joven, le decía de manera muy clara que si quería entrar en la vida, guardara los mandamientos. Y el Señor le plantea y le hace recordar lo que él desde la niñez sabía, porque él había sido criado dentro del contexto de una familia conocedora de las leyes de Dios. Hoy nosotros que hemos sido acercados a través de la sangre de Jesucristo a esta promesa de Dios de la vida eterna, necesitamos tener una actitud de total verdad en nuestras palabras, porque decía Jesucristo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en el corazón del hombre lo que predomina es la falsedad, su boca expresará siempre falsedad. Por eso es tan importante que reconozcamos que los mandamientos regulan nuestro actuar, quitan de nuestra vida todo aquello que se vuelve un estorbo y nos acercan a la comunión plena con nuestro Dios. Dice el libro de los Salmos, en el Salmo 35, vamos a buscar el libro de los Salmos, el Salmo 35, dice la Escritura en el verso número 10: todos mis huesos dirán Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja. Levantáronse testigos falsos, demandáronme lo que no sabía, volviéronme mal por bien para abatir, dice, a mi alma. El testimonio falso abate, lastima, lacera, ofende y sobre todo, hermanos, hace que el ser humano pierda la gracia delante de Dios. Por eso, a través de la enseñanza de la palabra, el cristiano, el que se acerca en la búsqueda de Dios, debe de aprender a quitar de su boca todo aquello que lo lleve a ser ubicado como un testigo falso. Cuando hablamos de los demás, nada que no nos competa y nada que nosotros no conozcamos debe de salir de nuestra boca. Tenemos que aprender a respetar a los demás, no levantando falso testimonio, porque sabemos que si lo hacemos, nuestro Dios tiene sentenciada la vida del hombre, porque Él aborrece al testigo que habla mentiras.
Dice el libro del Éxodo en el capítulo 23, Moisés una vez más, mencionando el asunto de esta falta, dice de la siguiente manera, versículo número 1, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Cuando nosotros nos prestamos a hablar de algo que no conocemos, caemos dentro de este pecado. Y acuérdense, hermanos, que la paga del pecado es muerte, dice la Escritura, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si queremos la vida, si queremos el regalo de la vida, hagamos lo que dijo Jesucristo en aquella ocasión, cuando hablando con ese joven, le recordó sus deberes, le recordó los mandamientos y que hoy a nosotros nos deben de servir para poder alcanzar el regalo de nuestra vida. Dice Mateo 19, versículo número 17, y él le dijo, porque ella me llamas bueno, ninguno es bueno sino uno, es a saber Dios, y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele cuáles. Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, pero también dice, no dirás falso testimonio. Así que como ya nos recomendó el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que dejemos la mentira y que hablemos verdad a través de este proceso en el que el Señor nos llama, debemos de aprender que si queremos tener la vida eterna, debemos de quitar de nuestra boca el falso testimonio y así poder llegar a ese momento glorioso en el que el Señor habrá de darnos el regalo de nuestra vida. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros.